Hola a todos, bienvenidos al Museo Etnográfico de Castilla y León. En esta ocasión os quiero hablar de la indumentaria popular, de los trajes también llamados regionales, porque son un elemento clave para entender el folclore castellano-leonés y son también un elemento de referencia para nuestros visitantes. También quiero aclarar que, a pesar de ser este el Museo Etnográfico de Castilla y León, como muchos sabréis, gran parte de nuestra colección se fundamenta en donaciones de carácter particular. Eso significa que, lamentablemente, no tenemos algunas piezas que representan a todas las provincias. Vais a ver algunos trajes, pero eso no significa que los que tengamos expuestos sean más importantes que los que no lo están. Simplemente no tenemos elementos para hacer referencia a ellos. También me parece interesante, para hablar de la indumentaria, acudir a sus orígenes mismos, porque para muchos de nuestros visitantes son ciertamente desconocidos. En primer lugar, hay que tener en cuenta, por un lado, esos trajes del magismo, de los trajes de los reinos de España de los siglos XVII y XVIII, y sobre todo dos momentos culturales, sociológicos, políticos, que tienen lugar a mediados y a finales del siglo XIX. Por un lado, el historicismo y por otro lado, el romanticismo. El historicismo es un movimiento clave para entender el origen no solo de la indumentaria popular, sino también, de alguna manera, los movimientos fascistas que tendrán lugar a principios del siglo XX. Para entendernos y resumiéndolo muchísimo, el historicismo busca los orígenes mismos de los territorios para fundamentar, de alguna manera, la preponderancia, la superioridad de unos territorios sobre otros. Un ejemplo paradigmático sería el historicismo alemán, que basa esa superioridad por encima de otros territorios, retrotrayéndose al origen y a las invasiones godas, que dará, como digo, origen a ese fascismo alemán de principios del siglo XX. En este caso, para acudir a esos orígenes, también se toma como modelo el campesino y la indumentaria propia del campesinado, para recurrir a esa idea de que el campesino es la esencia misma del nacionalismo. ¿Qué ocurre en España? Algo bastante parecido. Como sabéis, estalla la Guerra Civil en el 36 y la dictadura hace lo propio, buscando referencias de carácter histórico para justificar de alguna manera su superioridad. En este caso, como no puede remitirse tan atrás, hace lo propio reivindicando las figuras de los reyes católicos, Felipe II, la Reconquista, el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Y vuelve a tomar esa imagen del campesinado, en este caso en particular el campesinado castellano-leonés, como imagen de esa esencia nacional. En este caso también tenemos que hacer referencia a la sección femenina, que es la que tomará de alguna manera no solo la indumentaria, sino todo el folclore, para hacer una revisión del mismo y también tomarlo como elemento clave para que sirva como imagen y embajadora de la idea de España en el exterior. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, la sección femenina pone en marcha una serie de eventos, de actos, que son de alguna manera un homenaje a la figura del dictador, con bailes, con representaciones deportivas y elementos donde también se ven la indumentaria popular. En el caso del folclore, que tiene que ver con los bailes y con la música, se eliminan muchísimas letras anticlericales, los bailes que eran mixtos pasan a ser representados únicamente por mujeres, y en el caso de la indumentaria se toman trajes que pertenecían al pueblo y que en muchos casos se utilizaban para trabajar en el campo, eran trajes de diario, trajes que no contaban quizás con elementos de carácter estético, pero que sin duda eran trajes funcionales, y se hace una revisión de ellos. Se toman elementos de unos trajes y de otros, en algunos casos, no en todos, y en otros se eliminan por completo esos trajes que, como digo, no son suficientemente estéticos para representar esa imagen ideal de España en el exterior, y se crean unos nuevos. Trajes que son trajes de fiesta, trajes para demostrar de alguna manera ese nivel económico y ese nivel social de la persona que lo lleva. ¿Qué ejemplos tenemos entonces? Bueno, por un lado los trajes para trabajar en el campo, trajes de campesina y de campesino, y trajes de fiesta que, como decíamos, demuestran un nivel adquisitivo, un nivel social en particular. Son trajes que tienen elementos comunes. Por un lado, en el caso del traje femenino, como veréis, siempre presentan, o casi siempre presentan, los mismos elementos, ese manteo
o rodao, el delantal o la mandileta, el jubón, la camisa, el dengue en algunos casos y el elemento que cubre la cabeza, que puede ser un pañuelo, una sobina, una mantilla, etc. En el caso de Castilla y León, bueno, encontramos varios elementos que son comunes a todos ellos. Por un lado, el uso del paño, una lana gruesa para aguantar evidentemente las bajas temperaturas del invierno. El uso de la camisa de lino blanca con bordados en los puños y en los cuellos, generalmente en azul y en negro. El uso en muchos casos de pañuelos de seda, de decoraciones de carácter floral y vegetal en la parte baja de los manteos y en algunos casos elementos decorativos que, como decía, demuestran o ponen de manifiesto el nivel adquisitivo de la persona que tiene ese traje. Podemos hacer referencia, por ejemplo, a este traje infantil de toro en Zamora. Un traje que, como veis, está cargado y cuajado de lentejuelas y de hilo de oro y que también nos lleva a un modelo que no tenemos en el museo, pero que seguramente muchos de vosotros conocéis, que es el traje de viuda rica de toro, un traje negro que también presenta una gran cantidad de lentejuelas y de bordados en hilo de oro que, como digo, ponen de manifiesto ese nivel económico de aquellas mujeres toresanas que pertenecían a una clase media y alta. En el caso de los trajes masculinos encontramos también elementos comunes, el uso de la chaqueta, el uso del chaleco en muchos casos, también esas camisas de lino blanca, en este caso con bordados en los puños, que de alguna manera también demuestran el nivel adquisitivo de la persona que la viste, a más bordados evidentemente una inversión económica mayor. Y podemos también hacer referencia a ese traje charro masculino que presenta un elemento que no está presente en otros trajes, pero que también hace referencia a ese charro que trabaja en el campo con los animales. En este caso, como veis, porta una media vaca, ese cinturón que tapa, un cinturón ancho que tapa el pecho, que en algunos casos es de cuero, para cuando el hombre trabaja en el campo, y en otros casos es un cinto de charol para los días de fiesta. Todos estos elementos a los que he hecho referencia se aprecian muy bien precisamente en este traje sayagués que tengo aquí al lado, con ese manteo en azul, en paño, en un paño grueso, con ese friso ligeramente más oscuro en la parte inferior. La mandileta también con un friso floreado con motivos vegetales y también algunos elementos simbólicos como el disco solar. También encontramos la clásica faltriquera, ese pequeño bolso que tapaba ligeramente la mandileta para guardar elementos como las llaves, el dinero, etcétera, etcétera. También podemos apreciar ese jubón, también en paño, que deja ver en las mangas, a través de esas aberturas, la camisa clásica de lino blanco. El dengue, asimismo, cruzando el pecho con motivos florales y vegetales y luego, como veis, también la cabeza cubierta. También encontramos un elemento de joyería. Sí que es cierto que en el traje sayagués la joyería no abunda, como en otros trajes que veremos a continuación, pero sí nos sirve para hacer referencia precisamente a un elemento clave que es la joyería de carácter decorativo y de carácter simbólico dentro de la indumentaria popular. Y cómo no hacer mención al traje charro, paradigmático dentro de la indumentaria de la provincia de Salamanca. La riqueza de sus materiales, la seda, el terciopelo, la riqueza también de sus motivos florales y vegetales que cuajan todo el traje. El uso de los bordados a mostacilla, la lentejuela, las joyas que plagan no solo los cuellos de las charras, sino también los propios peinados. Un traje muy singular, considerado por muchos expertos como uno de los más ricos de la península ibérica. En el caso del traje charro que encontráis a mis espaldas, como veis, algunos elementos son claves. El uso de ese pañuelo de seda que prácticamente tapa por completo el jubón ricamente decorado,
el uso también del pañuelo en la cabeza con esos bordados y esos motivos con lentejuelas y sobre todo las joyas que en este caso no se aprecian pero que seguro tenéis en vuestra memoria. La charra lleva una gran cantidad de joyas de oro, también lleva pendientes y lleva también 2 rodetes a los lados de la cabeza que recuerdan de alguna manera a esas mujeres levantinas. También lleva un peinado de picaporte, cuajado también de joyas. Todos esos alfileres con filigrana contribuyen de alguna manera a demostrar no solo el nivel adquisitivo de la persona que lo porta, sino que también demuestran o demostraban en el pasado la honra familiar de esa mujer. Mientras que en el caso del hombre, la joyería siempre ha contribuido a manifestar su nivel económico. Y finalizamos este recorrido por la indumentaria tradicional de Castilla y León hablando del traje de vistas de la Alberca, también en la provincia de Salamanca. Un modelo también muy particular en el que, como veis, el traje en sí mismo pasa a un segundo plano eclipsado por este conjunto de joyas que sin duda atraen la atención del visitante y de cualquiera que vea a las mujeres albercanas que visten este traje durante los días de fiesta en el mes de agosto en el pueblo de la Alberca. Si bien el origen del traje es incierto, lo seguro es que se vincula a aquellas bodas albercanas donde las mujeres con cierto nivel adquisitivo podían permitirse vestir este traje. Una boda que además duraba 3 días y que en el momento clave de salir de la iglesia, la mujer albercana se quitaba un gran manto que la cubría por entero y mostraba al público este traje y este conjunto de joyas. Es también un conjunto bastante curioso, en primer lugar porque en este caso no se utiliza oro, que es un material predilecto en la provincia de Salamanca, sino que lo que veis es plata o plata sobre dorada, también el uso del coral al que ya hemos hecho referencia anteriormente, y elementos de carácter religioso y de carácter pagano, algo que en algunos casos es poco común. Como veis hay crucifijos, vírgenes, santos, cruces de Caravaca que remiten, como digo, a esa religiosidad popular. Pero también hay elementos de carácter pagano, como este pequeño pez que está ligeramente escondido, ese pez que hace referencia a la trucha, a la fertilidad, a esa mujer que espera tener hijos próximamente después de la boda. También una pieza clave será ese corazón de la novia, y algunos otros elementos que hacen referencia a la fertilidad, en el caso, por ejemplo, de esas collaradas que en algunos casos remitían al número 9, haciendo referencia a los 9 meses de embarazo de la mujer. Este pequeño resumen no es más que una introducción de las múltiples revisiones que se pueden hacer de la indumentaria y de la joyería popular de Castilla y León. Sin duda quedan muchos modelos en el museo, mucha joyería, que desde luego os invito a visitar y a conocer haciendo un recorrido presencial por las salas de nuestro museo, donde estaremos sin duda encantados de resolver todas las dudas que os haya podido generar este vídeo.